Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. Dios le bendiga, amados escuchas del programa El Justo por la Fe Vivirá. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Vamos hoy a continuar el estudio bíblico del libro de los Hechos. Y antes de leer la palabra, quiero hacer una oración y un anuncio a continuación. Oremos. Amantísimo Dios y Padre que moras en gloria, Señor de señores, Dios de dioses, Dios grande, poderoso y temible eres tú, Señor, que no haces acepción de personas ni tomas soborno, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Gracias, Señor, por Jesucristo de Nazaret, el don inefable. Aleluya. Gracias por esta tribuna radial y televisiva, virtual, que tú nos has dado oportunidad allí en esta para expandir el conocimiento de Dios. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendo toda oposición en los aires, atando y ligando todo agente infernal que se mueve en los aires, y lo declaro sin poder y sin autoridad, y se sujeta en el nombre de Jesús a la autoridad, y lo echo fuera en el nombre de Cristo, a los abismos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amado, Dios te bendiga, un abrazo en esta mañana preciosa. Sí, antes le prometí un anuncio rápidamente antes de leer el pasaje escritural. Es el segundo anuncio que llevo con de un congreso, un anuncio, un aviso para todos los hermanos creyentes, cristianos de diferentes denominaciones, concilios, puedan asistir al quinto Congreso de Educación Cristiana, el cual se llevará a cabo en la Iglesia Evangélica Sinaí, en la calle 70C, número 23C, 36, en el barrio San Felipe, aquí en Barranquilla, los días viernes y sábado. El viernes 17 de julio, dicho congreso comenzará a las 7 de la noche con un servicio de culto, y el día siguiente, el sábado 18 de julio, incluirá, además de la enseñanza bíblica, una conferencia taller, lo cual se realizará allí en ese día de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Este congreso, amados, está avalado por el Concilio Internacional Latinoamericano, con sede en Nueva York, y contará con la participación de siervos maestros venidos de Estados Unidos. El título del quinto Congreso de Educación Cristiana es La Biblia y las tendencias del mundo. Si usted quiere asistir, pues hay una donación de 30,000 pesos por persona, y si necesita informes o un celular o un WhatsApp donde inscribirse, pues le digo el número de 12 WhatsApp, anótelos. Uno es el WhatsApp 301-607-6093. 301-607-6093. Y el otro es el 301-56-62-144. Gloria al nombre del Señor para siempre. Bueno, ahora sí, amados, los invito a entrar ya en la enseñanza, en el estudio bíblico, y voy a leer el pasaje. El pasaje está en Hechos capítulo 25, versículo 1 al 8. Leamos con la bendición del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo de Dios. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él, contra Pablo, como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Gracias, Señor. En tus manos colocamos la enseñanza del día de hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, amados, Pablo apela a César. Continuando la enseñanza que inicié la semana pasada. Algunos titulan, algunos comentarios, este pasaje de Hechos 25, 1 al 12, Pablo ante Festo. Yo lo he titulado como está en la Biblia, Reina Valera, Pablo apela a César. Segunda parte hoy. Bueno, mis amados, recuerden que en la primera enseñanza de este tema, pues estudiamos cuando el apóstol Pablo fue llamado para un nuevo juicio, pero estudiamos en los primeros 5 versículos la llegada de un nuevo gobernador, un nuevo procurador llamado Festo, en reemplazo del anterior procurador Félix. Llega a Cesarea, al poco tiempo de llegar, seguida se traslada a Jerusalén. Allá en Jerusalén se presentan los líderes del judaísmo, los líderes judíos, el concilio de Jerusalén, a acusar al apóstol Pablo. Y en ese momento, dice el versículo 3, por ahí quedamos, que cuando estos líderes judíos del Sanedrín en Jerusalén ven que llega el nuevo gobernador a visitarlos, procedente de Cesarea, entonces dice el verso 3, repito, que le rogaron a Festo, pidiendo contra él, contra Pablo, como gracia, dice el versículo, es decir, como favor, que le hiciese traer a Jerusalén. Ellos le dicen a Festo que trasladara al preso Pablo, que estaba en Cesarea, a Jerusalén. Y continúa el autor Lucas diciendo, preparando ellos, los judíos, una celada, es decir, una emboscada, una trampa, para matarle en el camino. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Bueno,
al parecer, como ya le decía antes, a propósito de lo que acabo de leer en el verso 3, creen los intérpretes que en este momento los judíos le hacen esta petición tan perversa a Festo, porque contaban, o ellos sabían perfectamente, que este era un procurador inexperto, no tenía experiencia en el cargo, ignoraba muchas cosas de la religión judía y de las tradiciones judías, como ya le he dicho. Y por eso le plantean la cuestión de Pablo, como dice el verso 3, pidiéndole, rogándole que enviara órdenes a Cesarea para hacer traer al apóstol a Jerusalén. Además, creen que los intérpretes o algunos intérpretes, que los líderes judíos seguramente ya cuando le hacen esta propuesta a Festo en el verso 3, antes le habrían argumentado perdón, en cuanto al caso de Pablo, al mismo Festo, que al ser las ofensas o los delitos de que se acusaba a Pablo, principalmente religiosos, entonces el caso de Pablo se debería haber tratado o se debería tratar en Jerusalén, no en Cesarea, puesto que en Jerusalén estaba el tribunal del Sanedrín, que era el centro del judaísmo. Mire usted en este verso 3, entendiendo lo que le acabo de decir, la perversidad, la protervia, la maldad de estos líderes judíos, porque apoyan ese plan macabro de matar a Pablo con una apariencia de legalidad. Bendito sea el Señor. Además, a pesar de la falta de experiencia y de conocimiento, bendito sea el nombre del Señor, del nuevo procurador, perdón, Porcio Festo, del cargo que tenía y de las cuestiones religiosas judías, a pesar de esta dificultad de él, muy pronto él descubrió, eso lo vamos a estudiar y se ve en el pasaje, que la política judía no era fácil de manejar. Él podía tener poco conocimiento de su cargo, de la religión judía, poca experiencia, pero sí tenía un entendimiento como para darse cuenta que el caso de Pablo era un caso bien intrincado, bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Sobre todo porque el caso de Pablo era una situación en la cual un preso sin ninguna acusación oficial en su contra ya había sido detenido durante 2 largos años. Era un caso bien complicado que Festo debía entender. Tan complicado, amado hermano, que Pablo era, o sea, ¿cómo decirle? Era un compatriota judío a quien sus paisanos lo querían matar. Un ciudadano que no solamente su propio pueblo, sus propios líderes lo querían matar, los líderes religiosos, sino que era un ciudadano romano cuyo gobierno, el gobierno de Roma, no sabía qué hacer con él. Mire lo complicado del caso de Pablo. Era un dilema, lo que se llama un dilema. Una situación, un dilema es una situación en la cual si se opta, se decide por una de 2 alternativas, de 2 posibles salidas,
ambas son malas. Eso es un dilema. Pablo era un dilema, el asunto del apóstol Pablo, el proceso legal de él para este nuevo gobernador de Judea, sobre todo que era inexperto. Y era además, escuche, complicado el caso de Pablo, porque si Festo decidía ponerlo en libertad, corría el riesgo que los judíos alborotaran a Palestina, empezaran a hacer desórdenes en Palestina. Y esto era algo que un gobernador romano no podía darse el lujo de permitir. Y si lo dejaba preso, lo contrario, tendría que explicar al gobierno de Roma la causa por la cual seguía detenido un ciudadano romano sin un concluyente acusación oficial, sin ninguna definitiva acusación oficial. Eso era grave, porque el ciudadano romano tenía derechos que no podían ser violados, y el gobierno romano era celoso de hacerlos cumplir. El caso de Festo, de Porcio Festo, no era fácil, amados hermanos. Era un caso muy difícil. Por ende, Festo sabía muy bien, él entendía eso, que le convenía, él tenía que actuar rápidamente en el proceso contra Pablo, aprovechando que él mismo, Festo, era un novicio, era un procurador recién llegado a la provincia de Judea, en Cesarea. ¿Y por qué? Se preguntará usted. ¿Por qué le convenía actuar rápidamente? Porque de demorarse en actuar y decidir el caso de Pablo, solo eso empeoraría el problema de Pablo, que ya de por sí era muy grave en el momento en que llega Festo a Cesarea a posesionarse de su cargo. Era muy grave, porque ya se estaban revolviendo los judíos otra vez en contra del apóstol. Podía haber una rebelión. Y, como le digo, Pablo tenía derecho como ciudadano romano a que se le probaran sus cargos, sus acusaciones. Algunos tratadistas, amados, afirman que, oiga bien, que entre los principales sacerdotes y los líderes judíos, que dice el verso 2, vea su Biblia, que se acercaron a Festo allá en Jerusalén a acusar a Pablo y a pedirle al procurador que lo hiciese traer a Jerusalén. Entre esos líderes judíos que le propusieron esta perversa petición al gobernador de Judea, estaba seguramente el sumo sacerdote, que a la fecha ya no era Ananías. Recuerda que estudiamos como sumo sacerdote en Jerusalén a Ananías en el capítulo 24, en el juicio contra Pablo delante de Félix. Bueno, en este momento ya habían pasado un par de años. Según la historia, ya el sumo sacerdote no era Ananías, sino Ismael, hijo de Fabi, dice la historia, quien había sido nombrado por Herodes Agripa II en el año 59 después de Cristo. Además, amados hermanos, Lucas, el autor del libro, afirma que en este verso 2, los principales sacerdotes y los dirigentes judíos que se mencionan, entre ellos, pues muy posiblemente estaría, aunque ya no era el sumo sacerdote, como le digo, estaría Ananías. Afirman algunos intérpretes que posiblemente el sumo sacerdote anterior estaba allí entre los acusadores de Pablo. Obviamente, el nuevo también, Ismael, estaría ahí porque era el regente.
Gloria al Señor. Entonces, sigamos. El verso 3 dice que ellos preparaban, le rogaron a Festo pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, y preparando ellos una celada, una emboscada para matar a Pablo en el camino. Mire, sobre esto hay otra enseñanza muy interesante, y es que algunos tratadistas opinan que esta renovación de las acusaciones de los judíos ante el Festo, después de 2 años de Pablo estar preso, esta renovación de sus acusaciones contra el apóstol Pablo, en el primer momento que ven al nuevo gobernador allá en Jerusalén, era una señal clara, no solamente de su odio irreconciliable contra Pablo, sino además opinan que era una señal de la importancia que estos líderes judíos le atribuían al apóstol Pablo, a la influencia del apóstol Pablo. La credibilidad, la fama positiva entre el pueblo judío que tenía Pablo era grande. Recuerde que él fue miembro, al parecer, del Sanedrín cuando era inconverso, y después se convirtió al Evangelio cuando se encontró con el Señor camino a Damasco. Entonces ellos no solamente querían juzgarlo, a pesar de que ya habían pasado 2 años y él estaba preso allá en Cesarea, porque tenían odio por él, sino también porque él era una piedra en el zapato para ellos, porque era una persona conocedora de la religión judía y podía rebatirles con doctrina los errores que tenían, comparándolo con la verdad del Evangelio de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Ahora, hay algo que de verdad llama mucho la atención, y pocos estudiosos, pocos predicadores, pocos maestros lo analizan, y es que esta proposición del verso 3 de que trajera a Pablo para juzgarle ellos en Jerusalén, o sea, este complot de matarlo en el camino que planeaban ellos, era un segundo complot. Pocos saben eso, que este era un segundo complot, no era el primero, el segundo complot presentado en el libro de los Hechos, porque ya estudiamos antes en el capítulo 23, versos 13 al 15, que en Jerusalén, cuando Pablo no había sido trasladado todavía por el tribuno Lisias a Cesarea para que le siguiera el proceso el procurador Félix, allá nosotros estudiamos el complot de 40 judíos que se juramentaron bajo maldición a no comer ni beber hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Entonces, este es el segundo. Pero este segundo complot, si lo comparamos con este que le estoy recordando en Jerusalén, de los 40 judíos, era mucho más grave, porque aquí los conspiradores, los que planean la muerte de Pablo, son los mismos miembros del Sanedrín, porque lo dice el verso 3, los principales sacerdotes de los judíos, ellos y los dirigentes, los líderes judíos, son los que le proponen a Festo traer a Pablo a Jerusalén para matarlo en el camino. Mientras que en Jerusalén esos 40 judíos no fueron los que, ¿cómo decirle? Fueron directamente los que planearon la muerte de Pablo. Y estos 40 judíos no eran miembros del Sanedrín. Por eso yo le invito a recordar el pasaje de Hechos 23, 13 al 15, sobre el primer complot en Jerusalén. Escuche.
Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, un complot, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos, al Sanedrín, y dijeron a los miembros del concilio judío: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros, le dicen a los líderes judíos del tribunal judío, con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros, dicen los 40 conspiradores, estaremos listos para matarle antes que llegue. ¿Qué te dice eso? Lo que significa este pasaje. Pues sencillamente, amado, a ti tú debes darte cuenta que en este primer complot en Jerusalén, los complotadores eran 40 judíos del vulgo, desconocidos, y los miembros del Sanedrín eran cómplices del asesinato que tramaron los 40 judíos complotadores. Mientras que ahora en Cesarea, en este segundo complot, el verso 3 te demuestra que ahora los que traman la muerte de Pablo no eran judíos desconocidos, eran los propios líderes, los que antes habían sido en Jerusalén, en el primer complot, cómplices del plan para dar muerte a Pablo. Ahora en Cesarea son los propios craneadores del plan de asesinar a Pablo. ¿Qué te demuestra a ti eso? Pues sencillamente que el caso se ponía más agudo, más difícil. Bendito sea el Señor. El odio contra Pablo se hacía más grave ahora entre los líderes judíos, tanto que ya ellos no se resignan, los miembros del Sanedrín me refiero, a ser simples cómplices en un supuesto asesinato del apóstol Pablo, sino que quieren ellos mismos, por su propia mano, terminar con la vida del apóstol. Se volvía más grave, indudablemente, el odio de ellos por Pablo. Gloria al nombre del Señor para siempre. A propósito, algunos exégetas opinan, amado oyente, que como una corte romana, un tribunal romano, podía reunirse realmente tanto en Jerusalén como en Cesarea. Opinan entonces que ellos, los judíos, le proponen a Festo, en este verso 3, trasladar a Pablo de Cesarea a Jerusalén. Opinan esto porque, como este traslado, bendito sea el Señor, de Pablo hasta Jerusalén, no iba a exigir un largo séquito, una larga comitiva, una gran delegación que lo acompañara a Pablo hasta Jerusalén. Entonces, la emboscada para matar a Pablo era más fácil, porque el séquito, la delegación iba a ser menos numerosa en el camino de traer a Pablo de Cesarea a Jerusalén. Bueno, de acuerdo con algunos analistas, que algunos creen, perdón, según el verso 3, como ellos le proponen a Festo traer a Pablo a Jerusalén y preparan un plan para matarlo, dicen algunos intérpretes que Festo era poco probable, es poco probable que supiera realmente algo en relación al complot que planeaban los judíos. Incluso dicen que ni siquiera debía sospechar, dicen estos intérpretes sobre esto, que ni siquiera debía sospechar Festo que los líderes religiosos en realidad buscaban matar a Pablo.
no sabía nada. Algunos dicen así. Ahora, ¿en qué se basan para decir o afirmar esto algunos analistas? En el versículo 9. Vamos a la palabra. Estamos estudiando, hermano, la Escritura. El versículo 9 del capítulo 25 dice que Festo, queriendo congraciarse con los judíos, después que el juicio contra Pablo está ya terminando, está concluyendo, dice el verso 9, repito, que Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén, Pablo, y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Estos analistas que opinan que Festo no debía conocer nada del complot contra Pablo, de matarlo, se basan en esto, que Festo después, cuando juzga a Pablo en Cesarea, le propone subir a Jerusalén y ser juzgado allá en Jerusalén ante él. ¿Por qué? Porque esta propuesta de Festo a Pablo de subir a Jerusalén demuestra que Festo no conocía o no debía sospechar siquiera el plan para matar a Pablo. Sencillamente porque si hubiera sabido de algún complot contra Pablo, el procurador Festo no le habría propuesto a Pablo aquí en este versículo 9 ir a Jerusalén, es decir, poner en riesgo su vida en Jerusalén, cuando era su deber, o porque era su deber, cuidar o velar por la vida de un ciudadano. Si hubiera conocido, dicen estos intérpretes, el plan malo de matar a Pablo por parte de los judíos, le hubiera propuesto esto a Pablo, ir a Jerusalén, porque era, como dice un dicho un poco ordinario, cuchillo para su propia garganta, porque el procurador de Judea tenía que velar, se comprometía a velar por la vida de un ciudadano romano como Pablo, y no lo iba a poner en riesgo al proponerle ir a Jerusalén. De todas maneras, aunque esto parece factible y posible, ya volveremos sobre este tema. Sigamos el verso 4 y 5. ¿Qué responde Festo a la propuesta de estos judíos de que Pablo fuera trasladado de Cesarea a Jerusalén para ser juzgado allá? Dice el verso 4, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Verso 5, los que de vosotros puedan, es decir, algunos de los líderes judíos a los que él les está dirigiendo, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen, vale decir, alguna falta moral, en este hombre, en Pablo, acúsenle. O sea, él se niega a concederles el favor de traer a Pablo ahí a Jerusalén y traerlo de Cesarea para que lo juzguen ellos. Él dice, no, ahora ustedes tienen que ir conmigo allá donde yo ejerzo mi función de procurador, y allá lo van a acusar delante de mí en una audiencia pública, en un juicio legal. Recordemos el asunto. Los judíos, los líderes estos, habían propuesto a Festo llevar a Pablo a Jerusalén, ¿sí o no?, para ser juzgado por ellos allá. Entre otras cosas, los casos religiosos, y eso es bueno que usted lo sepa, debían ser juzgados ante el Sanedrín en Jerusalén, como ya le he insinuado, porque allá estaba el centro del judaísmo, el tribunal judío, el Sanedrín oficiaba y se movía allá en Jerusalén. Probablemente, escuche, los judíos
aunque no lo dice el pasaje, Lucas no lo dice, y los judíos probablemente, opinan algunos, le argumentarían a Festo como para respaldar su petición de que trasladara a Pablo a Jerusalén. Dicen estos intérpretes que seguramente le argumentarían al procurador Festo que era más fácil que un solo hombre como Pablo fuera a Jerusalén, que para muchos de ellos moverse hasta Cesarea para ir a acusarle allá. Eso parece. Pero el problema estaba en que normalmente son los demandantes los que se presentan en la corte y nunca el juez y el jurado van ante los demandantes. Esa es la realidad. Como dice un dicho, el enfermo busca al médico, no el médico va a buscar al enfermo. Sí, además, es evidente que Festo desconfiaba de ellos, de los líderes judíos. ¿Por qué? Porque lo dice el verso 6. Dice el verso 6 que, y deteniéndose entre ellos, Festo, no más de 8 a 10 días, venido a Cesarea, al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Ese versículo demuestra que en realidad Festo desconfiaba de los judíos, de los líderes judíos, porque nada más dura 8 a 10 días allí, y porque al venir a Cesarea, enseguida al día siguiente inicia el proceso contra Pablo. Como que él quería cuidarse de que estos judíos hicieran algo indebido. Desconfiaba de ellos. Además, tenía el procurador, por su efecto, todo el derecho, amado hermano, todo el derecho a insistir en que presentaran las acusaciones estos judíos en Cesarea. Como dice el verso 5, él les dijo: los que de vosotros puedan, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. ¿Por qué? Porque allá en Cesarea estaba el tribunal romano, donde ejercía el procurador. Él tenía todo el derecho de decirle a los judíos que fueran ellos más bien a Cesarea, porque allí estaba el tribunal donde él hacía las audiencias. Él ejercía Festo en Cesarea. Y no se le olvide, además, que la autoridad del caso de Pablo ahora estaba en manos del gobierno romano. Sí, del gobierno romano, no del gobierno religioso judío, porque este era un caso que ya había sido juzgado por Félix, el gobernador anterior. Ya el proceso era en manos del gobierno romano, no podía ser trasladado a un gobierno religioso. Tenían que finalizarlo, Festo. Ahora hay una pregunta muy interesante. Permítame. Hay una pregunta muy interesante, cuya respuesta no está clara. Y es: ¿por qué desconfiaba Festo de los líderes judíos? ¿Por qué desconfiaba Festo? No está claro. Porque, como ya le he dicho, ¿verdad? Le he explicado, algunos creen que fuera muy poco probable que Festo supiera del complot contra Pablo, o que sospechara siquiera, que era poco probable que Festo supiera del complot contra Pablo que sucedió en Jerusalén, el primer complot, o que sospechara siquiera ahora de un segundo complot de parte de los líderes del Sanedrín para matar a Pablo. Así que
¿Por qué desconfiaba Festo del Sanedrín? No está claro, porque es poco probable que él no supiera nada. Sin embargo, es más probable que Festo supiera sobre los planes de matar a Pablo. Y no solamente eso, sino también del primer complot de aquellos judíos en Jerusalén que leí ahorita en el pasaje de Hechos 23. ¿Por qué? Porque según el contexto bíblico, es más probable, como le digo, que Festo supiese de estos dos complots contra el apóstol Pablo, o por información del tribuno Lisias en Jerusalén. Recuerde que él fue a Jerusalén, verso 1 de este capítulo 25. Entonces, él duró allá 8 o 10 días, dice el pasaje que estamos estudiando, y en ese tiempo es posible que él se hubiera entrevistado con el tribuno Lisias, dicen algunos eruditos, si era que el tribuno Lisias todavía era tribuno en Jerusalén. Eso está como posible. Pero también es posible, dicen los analistas, que la fuente por la cual Festo se pudo enterar de estos complots contra Pablo pudo ser por información de Félix, el procurador saliente, que fue destituido antes de que Félix viajara a Roma. Antes de que Félix viajara a Roma, cuando Festo llega a la provincia, pudo encontrarse con Félix y Félix informarle a Festo todos los planes que los judíos habían tenido en Jerusalén contra la vida de Pablo, esos 40 judíos que se juramentaron bajo maldición a matar a Pablo. Pudo contárselo Félix a Festo. Sí fue que se encontró con Festo antes de que Festo se posesionara. O hay una tercera probabilidad, y es que Festo se hubiera enterado de las noticias, tanto del primer complot contra Pablo en Jerusalén, como del segundo complot, o del segundo complot ahora de los líderes contra Pablo. ¿Cómo así? Es posible que lo hubiera escuchado, así como lo escuchó Lucas, el autor del libro de los Hechos, y escribió en el libro de los Hechos. Vamos a ir concluyendo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Gloria a Dios para siempre. Vamos a ir concluyendo, mi amado hermano. Festo, en estos versículos 4 y 5, cuando él se niega a aceptar la propuesta de traer a Pablo a Jerusalén e invita a los líderes judíos a ir con él hasta Cesarea para iniciar o reanudar el proceso legal y que ellos tuvieran ocasión de acusar a Pablo en la audiencia. En esa acción que está allí en los versos 5 y 6, esa decisión, Festo definitivamente obró prudentemente, obró bien. ¿Por qué? Porque él quería examinar al preso primero. Él quería examinar primero al preso en una audiencia y oír las acusaciones que los enemigos de Pablo tenían contra él en este proceso. Por eso, esa acción de Festo fue acertada. Al responderle a los líderes que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él tenía que partir en breve, e invitar a los demás a acompañarlo y acusarlo allá en Cesarea. Además, él repite, escuche, Festo reafirma
en el capítulo 25, versos 14 al 16, cuando le presenta o le presentará el caso de Pablo al rey Agripa, las razones por las cuales él decidió esto, negar la propuesta de los judíos y no llevar a Pablo a Jerusalén como ellos le pedían. Vea lo que le dice Festo a Agripa. Voy a leerle Hechos 25, 14 al 16. Y como estuvieron allí en Cesarea muchos días, ¿quiénes? El rey Agripa y su mujer Berenice. Festo expuso al rey Agripa la causa de Pablo, es decir, el caso de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, el cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los sacerdotes y los ancianos de los judíos, escuche, pidiendo condenación contra él, lo que estamos estudiando ahora. A estos, dice Pablo, Festo aquí al rey Agripa, a los judíos, respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Fue definitivamente prudente Festo al rechazar la propuesta oscura de los dirigentes judíos en Jerusalén, porque estaba basada en un principio legal. Ningún reo puede ser juzgado, puede ser condenado mejor, sin un juicio previo y sin oír las acusaciones y sus pruebas. Bendito sea el Señor. Conclusión: por todo esto que estamos viendo, de las causas por la cual Festo decidió esto en forma correcta, vemos claramente que Festo era un hombre justo, era un hombre correcto, era una buena persona desde ese punto de vista, totalmente opuesto a lo que era Félix. La palabra es la que confirma las cosas. Entonces, podemos ir concluyendo ya, estamos en los minutos finales, que ya fuese que Festo conociera o desconociera acerca del complot original contra Pablo en Jerusalén, el de los 40 judíos, o que sospechara o ignorara acerca de los planes homicidas de los líderes judíos del Sanedrín, ahora en Cesarea, contra Pablo. Una cosa es segura, cierta completamente, a la luz del pasaje. Al gobernador Festo, no aceptar llevar al apóstol a Jerusalén, lo cual se ve en el verso 4 y 5, Dios estaba en el asunto. Dios estaba en el asunto. Ya fuese que Festo conociera o desconociera las tramas de los judíos en Jerusalén, tanto en Jerusalén como en Judea, contra Pablo. De todas maneras, una cosa es cierta, y es que Dios velaba por su siervo fiel para librarlo ¿de qué? De las garras mortales de sus enemigos. La palabra está para no sembrar dudas. Cuando uno estudia la palabra, pues uno analiza las posibilidades interpretativas, pero lo más importante, tiene uno que extractar el principio incuestionable, indudable, que enseña la Escritura. Verso 5.
los que de vosotros puedan, le dijo a los judíos que acusaban a Pablo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen, una falta moral en este hombre, acúsenle. Mire, Festo fue sincero. Festo era un hombre, como vemos, justo, pero era sincero. Él seguramente hizo saber, a la luz del contexto bíblico de este capítulo, a la alta jerarquía judía, que él no conocía mucho las leyes religiosas. Eso está claro. Pero también está claro que seguramente les dijo a estos líderes judíos, al invitarlos a ir con él a Cesarea para acusar a Pablo allá en Cesarea, que si ellos estaban en condiciones de comprobar que Pablo había un crimen, un delito, punible por política romana, por el derecho romano, él no tendría ningún inconveniente en someterlo a juicio. Él no podía juzgar los delitos religiosos, porque él no conocía de la religión judía mucho, ni de las costumbres. La única forma como él podía hallar culpable a Pablo era que estos judíos que iban a ir con él hasta Cesarea para acusar al apóstol, probaran un delito digno de castigo contra las leyes romanas. Era la única forma. Ahora, los delitos, como ya le he dicho, principalmente de los que se acusaba a Pablo, eran religiosos, de carácter religioso. Es decir, que de verdad el tribunal que podía haberlo acusado directamente a Pablo era un tribunal religioso. El problema está en que ya Pablo estaba sometido a juicio en un tribunal político romano y ya no podía ser devuelto otra vez a un tribunal religioso. Solamente por subterfugios y trampas como las que les proponen aquí los líderes del Sanedrín. Gloria al Señor. Ahora, si Félix, mire esto, si Félix hubiera cumplido con su deber, con su responsabilidad, su obligación, ¿cuál era? Haber dejado libre a Pablo, porque Pablo era un inocente, ¿no? Pues Pablo no estaría preso. Ahora que Festo toma la posesión del gobierno de Judea. Pero ahora, ¿cómo decirle? Félix evadió su responsabilidad. Ahora Festo encuentra un preso inocente, causante de un gran alboroto entre los judíos, por lo cual él no tuvo más remedio que reanudar el proceso jurídico. Y quiero hacer énfasis en esto, él no lo continuó, no lo reanudó. La Biblia es clara en decir que lo reinició, lo reabrió, no lo reanudó. Y sobre esto estaré aclarando más adelante. Pablo ahora se encuentra en una situación peor de lo que se encontraba hacía 2 años. Y eso que ya había purgado injustamente 2 años de presidio ahí en Cesarea, se encontraba en una situación peor que antes, porque ahora se encuentra en manos de un procurador que, aunque era una persona justa, aunque era una persona al parecer correcta, era un inexperto y un ignorante en muchos aspectos de la religión judía, de las tradiciones judías, y al parecer era hasta más amigable con los judíos, porque lo primero que hizo
3 días después, dice el verso 1 de este capítulo 25, a los 3 días de haber llegado a la provincia, a Cesarea, para posesionarse, fue ir a Jerusalén enseguida. Entonces, por este motivo, ahora más que nunca, Pablo está cansado, quiere poner fin a esta situación tan lamentable. Después de 2 años está en una situación peor. Entonces, por eso él considera apelar a César, lo cual vamos a estudiar en los versos 9 al 12, cuando Pablo apela a César, es decir, recurre a César, solicita, pide que César lo siga allá en Roma y no que lo vaya a juzgar Festo, o lo siga juzgando Festo en Cesarea. Eso es lo que significa que Pablo apeló a César. ¿Por qué? Estudiaremos más adelante esta salida del apóstol. Por lo que le estoy diciendo, porque él estaba en una situación grave, peor que cuando estaba con Félix, aunque no pareciera ser así, porque Festo era mejor persona. Y él quiere que su caso se siga en Roma, ante el emperador romano, a donde los judíos no podían llegar. La influencia de los líderes del tribunal, del concilio judío, no podían ir, que eran sus principales enemigos. Bendito sea el Señor. Y para terminar, Pablo sabía también muy bien que él no podía permitir, como se lo va a proponer Festo más adelante, ser juzgado en Jerusalén, aunque fuese delante de Festo, como le leí ahorita en el verso 9, porque no solamente corría riesgo, peligro contra su vida por el odio, la maldad de los líderes judíos, sino también porque no se nos olvide que en Jerusalén y en toda Palestina se movían el grupo de fanáticos religiosos políticos llamados los celotes, que eran gente que andaba con puñales y que mataban a todo aquel judío que iba contra sus doctrinas religiosas judaicas o era amigable con el Imperio Romano, lo mataban. Y como Pablo era conocedor de la religión judía, pero no creía completamente en la religión judía como creía antes de ser cristiano. Entonces él era blanco de los celotes también. Pablo sabía que si no lo mataban los mismos judíos del Sanedrín, los celotes lo podían apuñalar, que era un bando que estaba muy en boga en ese tiempo. Vamos a seguir el estudio bíblico en el próximo programa y reiniciaremos en Cesarea desde el versículo 6. Amado Dios y Padre que moras en los cielos, gracias te doy por este programa del día de hoy, Señor. Gracias por la Escritura, por la esencia, Señor, de la historia, porque tú eres el Dios de la profecía, pero eres el Dios de la historia.